Muy buenos días, seguimos en Señal Positiva, esto es tu programa La Naple. Estamos ahora con Eduardo Merino, es el ingeniero comercial, máster en economía y exgerente del Banco Central del Ecuador, sucursal Guayaquil. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por tu invitación. Bueno, te das cuenta que Lazo ya se fue o se está yendo del país, pero no es que se va del gobierno. Él dice que no renuncia y está bien, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Lo que no tiene el derecho es de mantener este país en pobreza. No se está diciendo que es directamente una culpa de él. Hay muchos aspectos que se pueden analizar. Sin embargo, propuestas deben de salir desde el sector privado, desde el sector social, desde la ciudadanía, desde la academia, ¿verdad? ¿Cómo tú avisoras la situación económica, la productiva del país a este momento? Bueno, yo creo que realmente, digamos, todo el esfuerzo gubernamental debe estar orientado hacia la pobreza, porque es, digamos, el factor fundamental. Es esa pobreza la que nos tiene, digamos, a todos preocupados, ¿no? No solo está no solo está concentrado, sus consecuencias no están solo concentradas en la pobreza y en la extrema pobreza, sino que a todo nivel social. ¿Por qué? Porque repercute ya estamos tan conscientes del nivel de inseguridad que se vive, ¿verdad? Es consecuencia de la pobreza también. Vivimos también estamos viendo actualmente una migración muy grande de personas nuevamente, como se estaba viendo a finales del año 99, ¿no? Todo eso incide, digamos, en que esa pobreza afecta al nivel de los otros estratos sociales. Sí, porque por ejemplo un empresario o un comerciante que necesita crecer, pues contrata personas. Si mañana la delincuencia lo ataca, dice, ok, yo tengo que entonces cerrar mi negocio. Entonces esa persona al cual está contratada, pues la manda a la casa. Entonces esa persona que se fue a la casa, ahora es otro nuevo pobre. Esa persona se preocupa y dice, ¿y ahora qué hago? Y quizás es seducido por la delincuencia y por el narcotráfico. Es decir, es un círculo vicioso, una rueda no virtuosa, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución desde el ámbito de inyectar recursos, plantear producción en los sectores más empobrecidos del país? ¿Cómo podríamos un poco solventar ese tema? Bueno, como dije inicialmente, enfocarnos principalmente en la pobreza, ¿no? Entonces, estamos viendo que uno de los últimos estudios que hizo el INEC, ¿no?, para junio del 2022, indica que el 25% de la población está en umbrales de pobreza. Entonces estamos hablando de que 1 de cada 4 ecuatorianos vive en pobreza, ¿sí? Sí, un monto importante. Un monto importante. Claro. ¿No? Ahora, si analizamos muchos años atrás también, este porcentaje sigue siendo parecido al que terminó en el año 2017. O sea, estamos hablando de que 2017 terminó en un 23%, ahora estamos en un 25%. Si bien es cierto, entre estos periodos ha habido un incremento de la pobreza, obviamente también por el efecto de la pandemia, ha habido una reducción, sigue estando un nivel sobre el 20%, que sigue siendo muy preocupante, ¿no? Ahora, de ahí estamos viendo que el mismo estudio revela que, digamos, que la extrema pobreza se sitúa en el 10%. Significa que 1 de cada 10 ecuatorianos vive en extrema pobreza. ¿Qué es la extrema pobreza? Ingresos menores de $49 anuales, mensuales. No, a ver. ¿Cómo $49 mensuales? A ver, ¿cómo es esa? O sea, 50, para redondear, ya. Estamos hablando de $1 y pico diario. Así lo dice el estudio. O sea, ¿por una persona o por familia? Por persona, per cápita. Ok, vamos a poner en la familia viven 4, entonces estamos hablando, claro, papá, mamá y 2 hijos. Entonces hay 200 al mes. Eso sería lo lógico. Sí, porque la gente no lo consigue bien, quiero que la gente lo entienda. Sería, si es per cápita, entonces sería unos $200 en la familia. Tentativamente. Dependiendo del número de familias y quienes tengan manera de tener ingresos, ¿no? Claro, entonces eso no te sirve para nada, pues. No, por eso, y el nivel de pobreza estamos hablando que según el estudio del INEC lo ubica en el 87.90%. A ver, déjame ver si logro entender. 87% a nivel de pobreza, 25% ¿qué era? No, perdón, $87.7 per cápita. Ah, ok, ese es el nivel de pobreza, o sea, el 25%. Pobreza, menor de eso, es el 25%. Ya, y los de 50 latitas son el 10%. El 10%. Ok, el 75% tiene más de eso, ¿verdad? ¿Cuánto sería más o menos
en el otro porcentaje. Claro, estamos hablando que la clase alta pues ya son superiores a 1.500, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando que entre los $89 y los 800, que es la canasta básica nacional, estaría el resto. Hay un mundo de diferencia ahí. Así, claro, pues. O sea, entonces por eso es que ahora se entiende que hay una seducción de la delincuencia, del narcotráfico en los sectores más empobrecidos, y es justamente ahí donde está el relajo. Porque se podría entender que el delincuente vaya a robar a los, aunque no es lo deseable, vaya a robar a los sitios de dinero, porque allá está la plata. Pero la mayor delincuencia, los mayores robos, las mayores vacunas no están en las zonas de riqueza, sino en las zonas empobrecidas. O sea, los pobres están robando a los pobres, no como el famoso cuento que decían los pobres roban a los ricos. No, el pobre está robando al pobre. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es que usted plantea que hay que atacar directamente a la pobreza. ¿Cómo atacamos? Claro, exactamente. Y otro dato interesante, ¿no? Dentro del nivel de la pobreza, ¿verdad? La pobreza rural, estamos hablando de la rural, ¿no? Se ubica en el orden del 43%. No, pues estamos fregados ahí. Entonces, hace un instante tuvimos aquí a la concejal de Daule y decía que sí, la cosa está complicada en el sector rural, y usted ya me tira los números y está como 40 y cuánto. La pobreza rural es el 43%. Ok, estamos hablando de casi el doble de la pobreza normal. No, ¿y la urbana cuánto es? A ver, me refiero a que dentro del ámbito de la pobreza, el 43% de esa pobreza está ubicada en la zona rural. Ok, y el saldo está en el urbano. El urbano está el 16%. Ok, según para que se entienda mejor. A ver, cuidado, la gente vaya a pensar que es 43 más 16. No, es del 100% de las personas que viven en el sector rural, el 43% son pobres. Así es, ¿no? No, pues a ver. El nivel de pobreza, claro, del ámbito de la pobreza, el 43% está concentrado en los sectores rurales. Ya. O sea, dicho de otro modo, más específico en las comunidades. Ok. En el campesinado y en las comunidades indígenas. Y el otro 67%. No, pues ahí el estudio... Pero el otro 57%. El estudio también dice, estamos hablando del estudio del INEC, claro, ¿no? El estudio del INEC también dice que la pobreza en el área urbana se ubica en el 16%. Ok. Es lo que nos indica el estudio. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo logra un Estado o cómo logra un gobernante inyectar recursos, inyectar producción a esos sectores empobrecidos? Normalmente cuando la gente tiene un banco, estamos hablando de un banquero, o existe el Estado, un banco que financia, como el Banco Ecuador, ¿sí?, o la CFN, se concentran en las personas que tienen mayores recursos, se concentran en las personas que tienen menos riesgo financiero, tienen mayor calidad de pago o que finalmente no están empobrecidas. Y seguimos con ese círculo no virtuoso de dejar en la pobreza a los pobres. ¿Cómo lograr subsanar ese tema si ya sabemos bien que la delincuencia está atacando más a los pobres, que la corrupción está atacando más a los pobres, que la violencia está atacando más a los pobres, que los robos están atacando más a los pobres, que las vacunas van más a los sitios pobres? O sea, es decir, es pobres contra pobres. ¿Cómo entonces el Estado tomar una decisión y qué podría proponerse? Ya, bueno, un dato adicional también quería decir que dentro de la extrema pobreza, ¿no? La extrema pobreza en el área rural es 4 veces mayor que en el área urbana. O sea que hay que enfocarse en el área rural, en las comunidades indígenas y en el campesinado, ¿no? Ahí es donde debe realmente enfocarse todo el esfuerzo para realmente trabajar con digamos, ¿Y cuál podría ser el esfuerzo? ¿Qué solución podría usted plantear? Bueno, primero hablemos un poquito de historia, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usualmente ha hecho todos los gobiernos, no solo el gobierno presente? Está bien, vamos todos ahí. Los gobiernos, desde hace décadas y mucho más atrás, estamos hablando de que ellos usan un modelo de crecimiento en base a la inyección de capital, el típico inyección de capital, ¿no? A las empresas.
inyección de capital que se llama. Vamos a llamarle. Correcto. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Viene el gobierno y dice, bueno, vamos a inyectar dinero a la economía. Entonces, ordena a su Banco Central tener los recursos, obviamente, para, digamos, inyectar el dinero de la única manera que puede hacerlo el Banco Central, que es a través de los bancas privadas y banca pública. Claro, y los bancos lo va a prestar a los mejores clientes. Claro. Entonces, esa es la manera en la cual procede, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo interesante en esta parte porque se produce un efecto en la economía que se llama efecto Cantillon, que fue descrito desde 1700 y mediados de 1700 por Richard Cantillon. Al nombre de él se refiere este efecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando viene ese dinero, ¿verdad?, de reciente creación, Ya. ¿sí?, los primeros beneficiarios son los dueños de los bancos, ¿sí?, sus amigos y sus familias. ¿Por qué? Porque son los que acceden a ese dinero en tasas de interés más bajas, ¿verdad?, en condiciones mucho más favorables y en montos mucho mayores, ¿no? Entonces, usan ese dinero para aprovechar la situación acordémonos que estamos saliendo de una recesión económica, ¿verdad? Usan ese dinero para aprovechar, digamos, las oportunidades que tengan en el mercado sobre bienes raíces, sobre terrenos, sobre terrenos agrícolas, empresas que estén quebradas, y de esa manera incrementan su patrimonio. Okay. De esa manera, este modelo, ¿verdad?, O sea, hace más rico al rico, queda ahí mismo. que hace más rico al rico y el pobre continúa pobre. Normalmente lo que la gente piensa es que va a haber un efecto, va a caer algo, un efecto dominó, en este caso un efecto derrame, lo que se llama. Hacemos dinero, hacemos que el rico se vuelva rico para que el rico invierta más, que más empleo, y por ende ese empleo pues genere gente con mayor ingresos, que obviamente ya no es el rico sino el pobre. Pero nos estamos dando cuenta entonces que no funciona así. Claro, entonces, ¿qué más? Continuando con esta descripción, ¿verdad? Entonces luego este capital de inyección de reciente creación continúa su tránsito por las demás unidades productivas, va a las empresas medianas y pequeñas, ¿verdad?, a las cuales pues les llega con tasa de interés más elevada, les lleva con condiciones menos favorables y en montos menores, ¿no? Entonces, y finalmente se supone que debe llegar a las comunidades indígenas. El retazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente no les llega. Y si les llega, pues les llega en condiciones, en tasas de interés que actualmente puede llegar hasta el 30%. Que es en lo legal. Y en el chulquero, pues le llega al 20 mensual. Bueno, no estamos considerando... No, pero la platita sabe darse vuelta por ahí. Porque el rico a veces desea hacer más plata y baja como el chulquero a financiar al pobre. Claro, entonces al comunero, ¿verdad? Porque tenemos que hablar que digamos que el campesino, el de la comuna indígena, son empresarios también. O sea, claro. Lo que pasa es que son en dimensiones mucho más pequeñas. Por supuesto, que con 5, 10, 20 personas a cargo, el otro tiene 500. Sí, es una forma de empresa y totalmente válida, ¿no? Y de hecho el 90% de la mano de obra se concentra en las pequeñas y medianas empresas, no en las grandes. Así es. Bueno, finalmente llega a las comunidades indígenas, como indiqué, con una tasa de interés mucho más elevada, con condiciones mucho más difíciles y con montos muy pequeños, ya que usualmente lo que hacen con ese dinero es pagar deudas anteriores, y lo que queda pues para comprar algo que cubrir huecos, entonces cubrir huecos y posiblemente comprar algo que necesiten para su nueva producción, que usualmente no les alcanza. Entonces, por eso estamos viendo de que ese modelo no llega a atacar al fondo de problema, esta cadena de pobreza que está radicada principalmente en las comunidades indígenas y en los campesinados, ¿no? Okay. No ha servido durante décadas. Luego de ese diagnóstico, que es lo que ha venido sucediendo, ¿cuál podría ser una propuesta alternativa a ese modelo de inyección de capital? Bueno, aquí lo que toca hacer, mi querido Andrés, lo que hemos hecho nosotros es, primero hay que tener un cambio de visión, echar una mirada al mundo y ver en qué otros países se han desarrollado otros modelos que sí hayan funcionado, que hayan sido más equitativos, ¿no? Que hayan roto esa desigualdad permanente que existe. Y al que nos hemos fijado y concentrado es a las economías llamadas emergentes, las economías emergentes. ¿A quienes encontramos entre los países emergentes? Encontramos
principalmente los tigres asiáticos, ¿sí? A Malasia, Singapur, a Corea del Sur, ¿no? Y tenemos a China, que es el mejor exponente en cuanto a un país que surgió de la pobreza, ¿verdad? Okay. Es el mejor exponente, porque ahora se está convirtiendo es la segunda potencia mundial. Muchos dicen que próximamente será la primera, pero bueno, falta mucho. Dejemos ese análisis aparte. Para otro tema. Pero sí, realmente, primero hay que tener un cambio de visión, ¿no? Y enfocarse en países donde haya resultados, ¿no? Entonces, esa es una primera regla que tenemos que tener. Lo segundo debe ser ver modelos que hayan sido eficientes, que hayan dado resultados, ¿no? Y los modelos que se aplicaron en estos países han dado resultados, por décadas, han dado resultados. E inclusive hasta en nuestro país dieron resultados en su momento que se aplicaron. Entonces, eso es lo que toca por hacer, ¿no? Ver esos modelos y replicar nuevamente. ¿Y cuál podría ser uno de esos modelos que se puede aplicar a Ecuador? Bueno, el modelo que nosotros estamos impulsando hacia el interior de la CONAIE, ¿verdad? Yo pertenezco al movimiento indígena del Guaya, okay. Colaboro ya hace algún tiempo, y digamos, hemos ya conversado con el presidente Isa, nos prestó mucha atención al modelo y estamos en esta etapa de introducción y presentación del modelo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en, este modelo es en base de crecimiento económico en base a la creación de empresas mixtas, ¿sí? La forma en que crecieron estos países de Asia, ¿verdad? Principalmente China, es a través de empresas mixtas, ¿sí? Entonces, bueno, pero alguien puede decir, mi querido Andrés, bueno, pero ese modelo de empresas mixtas, el joint venture que se conoce en inglés, ¿verdad? Puede funcionarle a los orientales porque son más nacionalistas, son más disciplinados, lo que usted quiera, ¿no? Pero resulta digamos, llama mucho la atención que en Ecuador también se lo aplicó. A ver, ¿dónde es que se ha aplicado? Bueno, principalmente empezó más o menos por la década del 70, ¿no? En que un poco antes estábamos inmersos en una política de sustitución de importaciones, ¿sí? Entonces empezaron a crear empresas mixtas, ¿no? En las que, por un lado, intervenía el Estado ecuatoriano y por otro lado intervenía... Ahora, Eduardo, usted me dice que el que está impulsando estos proyectos es el señor Leonidas Isa, que es el presidente de la CONAIE, ¿verdad? O por lo menos usted lo ha presentado así. Claro, pero la gente siempre dice, no es que Leonidas es un vago y terrorista, ¿verdad? Pero todo usted me está diciendo que están hablando de producción. O sea, no ha sido vago terrorista, ha sido un hombre que quiere producir. Para nada, por supuesto. Él nos prestó toda la atención y está muy interesado en llevar a cabo... Y en Ecuador, ¿dónde se ha visto que actualmente esté funcionando un modelo relativamente similar? Un modelo de empresa claro, donde sea mixto, quizás una empresa extranjera con una empresa local, o una comunidad local con una empresa extranjera, donde poco se pueda visualizar que esto sí resulta. Bueno, más bien yo le voy a hacer un poco de historia sobre lo que pasaron con las empresas mixtas en este país. ¿Okay? A ver. Okay. Entonces, bueno, dentro de esta política de sustitución de capitales, allá como mencionaba por la década del 70, ¿verdad? Entonces deciden crear las primeras empresas cementeras del país. Entonces, por un lado, interviene como representante del gobierno la Corporación Financiera Nacional, y por otro lado se eligió un socio estratégico de Inglaterra, ¿no? Y ese socio estratégico es el que trajo. Bueno, en este caso la Corporación Financiera aportó capital, pero el socio estratégico puso capital, puso la tecnología, fue quien trajo los hornos, trajo los técnicos, ¿verdad? Y puso el mercado, que obviamente ya lo sabíamos que era el Ecuador. O sea, claro, en este caso, lo que usted está planteando es que empresas extranjeras vengan al país, no necesariamente invertir y dejar la plata, sino que traigan tecnología, traigan acceso a mercados, y aquí lo que sí existe es mano de obra que está capacitada pero que no está empleada, y pongan también la tierra. Y bajo esa alianza virtuosa, ahora sí, un círculo virtuoso, se genere producción, empleo y crecimiento económico.
Exacto, entonces, pero lo importante de esto es que es un modelo que ya funciona inclusive en el Ecuador, ¿no? Por eso inclusive, como le estaba mencionando, en esta industria cementera, así fue como se comenzó a fomentar la industria cementera y así nació lo que se llamaba la Cemento Nacional, ahora es la Holcim, ¿no? Y eso se podría aplicar en frutas, se podría aplicar en legumbres, se podría aplicar en leguminosas, se podría aplicar también en fabricación, por ejemplo, de cerámica, mobiliario y diferentes cosas. En lo que usted quiera, en todas áreas. Y de hecho también en lo que se refiere al área agrícola, más o menos por esa época también, ¿verdad? Asimismo, el gobierno, representado por la Corporación Financiera Nacional y un grupo privado ecuatoriano, que es la corporación favorita, formaron una empresa que se llamaba Palma Oriente, ¿verdad? Empresa mixta, para, digamos, el cultivo de palma africana y la extracción del aceite, ¿verdad? Entonces, se concentró una producción muy importante, un bosque muy grande en la Guagrio, cerca de unas 10.000 o 1.000 hectáreas, una cantidad bastante grande, y digamos, durante muchos años se hizo producción de él. Ahora, ¿qué es lo bueno de una producción agrícola como esta? Que tiene un efecto multiplicador, porque los vecinos ven, aparte que dicen, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Ah, me interesa, ¿cómo lo hago? Méteme ahí. Méteme ahí, ¿ya? Y este efecto multiplicador no solo se quedó en Aguagrio, ahora vemos, a partir de ahí vemos grandes cultivos en Esmeraldas, en Santo Domingo, en la provincia de Los Ríos, ¿sí? Y tanto ha crecido que llegamos a exportar el aceite de palma. ¿Qué debe ser el fin de estas empresas mixtas? Exportar. Claro, porque Ecuador es un país relativamente pequeño, digo relativamente frente a otros países que son más pequeños que nosotros, pero donde el mercado es limitado cuando tenemos a 8.000 millones de habitantes en todo el mundo. Por lo tanto, hay un mercado extenso allá afuera. Entonces, usted me plantea entonces que la estrategia es tecnología, más inversión y el acceso a los mercados de los empresarios extranjeros, más el conocimiento ancestral, tierra y mano de obra del empresario local o de las comunidades locales, y a partir de ahí generar producción para levantar la economía desde abajo. Sí, mire, ¿cómo funciona una empresa mixta, ¿no? Identificamos primero dos agentes. El primer agente de ellos es digamos, el socio local, ¿no? En este caso, la comunidad indígena, ¿verdad? O campesina, que pone mano de obra y pone la tierra, que de eso tienen bastante. Claro, eso es lo que hay. Hay bastante mano de obra y bastante tierra. Obviamente, ahora conocemos que muchos compañeros de las comunidades están dejando el país. Están huyendo. ¿No? Están huyendo, pero es el momento de tomar acciones urgentes. Sí, porque esa tierra podrá no estar el dueño ahí, pero podría alquilarse, podría entrarse a la comunidad, podría vendérsela. O sea, no va a quedar desamparada, ¿no? No va a quedar desamparada, ¿no? Y el derecho a la tierra sigue siendo de ellos, ¿no? Entonces, el socio local, en este caso, el agente, vendría a ser la comunidad indígena o el campesinado, ¿verdad? Que dispone de la tierra y la mano de obra, nada más, ¿no? Y lo siguiente es conseguir el socio estratégico. El socio estratégico, ¿con qué contribuye? Con tres aspectos indispensables. El primero de ellos es el capital. Claro, el billete. Tiene que tener capital. Ojo, no es prestado. No, es dinero pues, es prestado, una inversión, ni regalo tampoco. No es, exactamente, es una inversión donde juntos vamos a repartirnos las utilidades. Claro. Y a comernos las verdes y las maduras. Convenio. Exactamente. Entonces hay dos maneras también en ese aspecto de la empresa mixta. Puede ser por contrato o puede ser... Claro, contrato de producción, contrato de participación, regalías, porcentaje de acciones, en fin. ¿verdad? Entonces el socio estratégico pone el capital. Entonces estamos hablando de que inversión extranjera Ese directa. es el punto número uno. Sí. El punto dos. Punto número dos, pone la tecnología. Ok, ¿Correcto? la modernidad, la innovación. La innovación, la tecnología, el conocimiento financiero, inclusive. Y el punto número tres. El punto número tres es el mercado. O sea, ¿quién paga los paganinis? ¿Quién compra? Usualmente estas empresas de Asia, principalmente China, ¿no? Cuando abrió su mercado al mundo, ¿verdad? Lo hizo a través, exigió que las primeras inversiones sean a través de empresas mixtas, en donde el socio local chino ponía mano de obra y tierra, y el socio extranjero ponía dinero, ¿verdad? Capital, la tecnología y el mercado. No entraban a vender a China, sino afuera. Afuera, siempre exportar. Y esa debe ser la visión
a sí mismos de nuestras comunidades, o sea, producir para exportar. De esa manera vamos a evitarnos las famosas caídas de precios que hay por sobreproducción. Claro. O sea, se evitan las caídas, no necesito tener ninguna regulación de ningún tipo, simplemente, digamos, por cuestión para de afuera. mercado, para afuera. Entonces, la tecnología. Y el tercero, el mercado, ¿no? El socio estratégico tiene que traer el mercado. O sea, usualmente este socio estratégico es el comprador final. Claro, y él se encarga de vender de afuera, el ver a quién le vende. No, usualmente necesita el producto para su consumo, usualmente. Así Claro. que con eso se cierra el ciclo mucho más rápido, mucho mejor. De no ser así, ese producto debe ser orientado a ser exportado. Hemos estado con el ingeniero Eduardo Merino, es gerente de la sucursal Guayaquil del Banco Central de Ecuador, planteando un modelo de desarrollo en las comunidades, integrando empresa privada, comunidades, desarrollándose tecnología, desarrollando la inversión y desarrollando la producción, especialmente hacia la exportación. Muchas gracias, Eduardo, por haber participado en este programa. Gracias, Andrés. Si deseas despedirte del público. Bueno, nada más que tener un poco de, digamos, de mente abierta para recibir estas nuevas propuestas. Digamos, estamos conscientes que como aportantes en cuanto a conocimiento y de experiencia para la CONAIE, enfocarnos en lo que es desarrollar los problemas de pobreza va a ser vital para el desarrollo tanto de ellos como de nuestro país. Oh, y Lazo se fue de viaje, dice que la CONAIE se va al paro. ¿Se va al paro o no se va al paro la CONAIE? Habrá que ver la decisión del presidente. Ok, esperemos a ver la proyección del presidente en los próximos días. Esto ha sido la NAPLE. Nos vemos en un próximo día. Estamos en Señal Positiva. Un saludo cordial